Muy buenos días con todas y todos los que nos siguen. Hoy presentamos un libro del 32 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Perú 2019. Agradecemos a los coordinadores del grupo de trabajo, al doctor Elimar Pineiro del Nacimiento, a la magíster Francisca Fonseca. El trabajo por su creatividad y selección justamente de estos materiales tan importantes de esta presente edición. Gracias a los maestros Enrique Lev y al doctor Alberto Acosta por acompañarnos en esta presentación del presente libro, que han titulado Temas intangibles sobre el medio ambiente en América Latina. Me ponía a reflexionar un poco sobre la palabra intangible. Sin duda, pensando cuando Wallenstein decía, hoy vivimos un tiempo de cambios, el cambio es eterno, nada cambia jamás, lo único que cambia es el cambio. Diríamos con la presentación de este libro que hoy más bien lo intangible está en reflexión, porque lo intangible es tiempo, es tradición. El tiempo de pasado presente, presente presente y presente futuro, porque la crisis civilizatoria que vivimos hoy pone en cuestión los profundos procesos históricos de la construcción intracivilizatoria de la humanidad. Somos en la historia naturaleza en sociedad y sociedad en naturaleza. Pero hoy la presente transición civilizatoria ubica justamente el libro que hoy van a comentar los maestros, Enrique Lev y Alberto Acosta, una problemática central en esta transición civilizatoria. Porque lo que está en cuestión es la relación naturaleza-humanos, humanos-humanos y humanos-tecnologías. Crisis, como diría el maestro Aníbal Quijano, crisis de la modernidad-colonialidad, que pone en cuestión la vida en el planeta. De ahí la importancia del presente libro que presentamos hoy, gracias a Elimar, gracias a Francisca, a los coordinadores del grupo, por su importancia, por sus reflexiones, porque no solamente abordan los aspectos de la crisis sistémica que vivimos, sino cómo abordar sus problemáticas desde las ciencias sociales en este cambio profundo de la vida social. También sus nuevos desafíos teórico-metodológicos en el conocimiento de sus problemáticas esenciales, diríamos estructurales, intangibles, como también los nuevos desafíos prácticos que plantean ante los crecientes riesgos, no solamente a nivel productivo, sino a nivel del impacto de la colonialidad del conocimiento y las tecnologías en sus procesos justamente incluso cotidianos que muestra el libro que hoy día presentamos. En otros términos, el aporte de este libro nos lleva a reflexionar profundamente sobre los nuevos modelos ecopolíticos en los que la sociología y las ciencias sociales contribuyan a la construcción de un buen y bien vivir en un bienestar socioecológico frente sobre todo al impacto del modelo extractivista devastador en nuestros países y en el mundo. Felicito por ello a los coordinadores, a Elimar, a Francisca y sin duda a los maestros que hoy día nos acompañan, al doctor Enrico Lev y al doctor Alberto Acosta. Francisca, en nombre de hecho de la Asociación Latinoamericana de Sociología, de la Presidencia, de su Consejo Consultivo, gracias a todos ustedes y también gracias a todos los que nos siguen por todos los medios. Francisca, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias al presidente de ALAS por la presentación contextual, ¿no es cierto? Yo voy a referirme un poco a lo que fue este trabajo de este libro, que surge de una idea que ya hace mucho tiempo tenía Elimar y que secundé yo ya hace varios congresos ALAS y que pudimos ponerla en práctica con este último congreso,
fue motivar a los distintos asistentes al grupo de trabajo sobre medio ambiente, sociedad y desarrollo sustentable del 32º Congreso Internacional de Sociología que se realizó en Perú, a presentar ya sus textos completos para ser revisados y poder formar parte, ¿no?, de un libro que mostrara los trabajos, o los mejores trabajos, no puedo decir mejores, pero los trabajos que se presentan en los congresos, que son sumamente importantes o interesantes de leer, particularmente cuando son estudiantes de pre y posgrado que se están iniciando, ¿no?, en el estudio de la sociología y de la sociología ambiental particularmente. Este libro, como les dije yo, ya llevamos más de 2 años trabajando en él junto con el IMAR. Cuenta con 17 artículos que fueron seleccionados de los distintos autores que presentaron su trabajo en ALA. Estos enviaron sus artículos, fueron corregidos por nosotros y nuevamente corregidos por los autores, y hoy día forman parte de este libro. Estos artículos están agrupados en 6 áreas temáticas diversas, que tratamos ahí de poder encajar, ¿no es cierto?, toda la diversidad temática que generalmente está presente cuando hacemos trabajos en sociología ambiental o los temas ambientales en América Latina. Solo mencionar estas áreas que son intercambio de conocimiento y cambio climático, conservación y bienestar poblacional, agricultura y agroecología, desastres y conflictos ambientales, residuos sólidos y turismo, imaginario, y por último imaginario sociotécnico y redes tecnoepistémicas. Muy importante, una vez que teníamos este libro, era también poder invitar a autores destacados de América Latina, todos reconocidos y leídos por la mayoría de nosotros, a formar parte de este libro, a entregar los conocimientos, su sabiduría, trabajo de tantos años y formar parte de este libro. Es así como tuvimos la respuesta positiva del profesor Lev, que presenta un artículo en este libro que se llama Las ciencias sociales de la transición hacia la sustentabilidad de la vida, ecología política y sociología ambiental, al profesor José Eli de Bella, que presenta un trabajo sobre la ciencia de la sustentabilidad, y por último el profesor Alberto Acosta con un texto titulado El buen vivir o una salida del laberinto unidimensional del desarrollo. En esta oportunidad, en esta presentación de este libro, contamos con 2 de estos autores invitados, a los cuales les agradecemos profundamente por dar realce, ¿no es cierto?, a este texto, que es primero el profesor Enrique Lev, ¿no es cierto?, conocido por todos, pero aprovecho igual a hacer alguna pequeña presentación de él. Bueno, Enrique Lev es un destacado intelectual latinoamericano, actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus temas de investigación son la filosofía y la epistemología ambiental, la ecología política, la economía ecológica y la educación y la formación ambiental. El profesor Lev es pionero en la construcción de una nueva perspectiva epistemológica, filosófica y pedagógica, basada en el saber, la racionalidad y la complejidad ambiental, en categorías asociadas a sus aportes teóricos presentes en medios académicos de la universidad de varios países del mundo, con lo cual ha contribuido en la formación de toda una generación, o yo diría ya de varias generaciones profesionales, estudiosos y practicantes del ambientalismo, no solo en México, sino que también en varios, o la mayor parte de los países latinoamericanos y también de otros lugares del mundo. Mantiene una presencia de liderazgo a nivel nacional e internacional en la fundación de nuevos programas de investigación y docencia en temáticas como ecomarxismo, economía ecológica, ecología política, epistemología, filosofía, educación y formación ambiental. También cabe destacar que fue coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de septiembre de 1986 hasta el 2008, y coordinador de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México durante los años 2007-2008. Ha sido miembro de una veintena de órganos académicos, consultivos y ciudadanos, así como más de una docena de consejos editoriales, de revistas científicas y especializadas en países de América y Europa. Su obra publicada incluye más de 30 libros como autor único y como editor, participaciones especiales en artículos en revistas especializadas, en por lo menos 15 países,
La mitad de sus trabajos cuenta con 2 o más ediciones, muchos de ellos traducidos a otras lenguas y varios de los cuales son utilizados como textos básicos de la enseñanza sobre temas ambientales y de sustentabilidad en diferentes disciplinas, incluyendo cursos para la formación de profesores en América Latina y el Caribe, y en Europa. Bueno, y el Caribe también. Así es que agradecemos con este tremendo currículum que el profesor Leff todavía acepte, ¿no?, participar en un texto que incorpora autores iniciantes en los temas ambientales. Y nuestro segundo invitado a esta presentación es también el destacado profesor, economista y político ecuatoriano, que él hace sus estudios en economía en la Universidad de Colonia, en Alemania, y ha tenido un gran protagonismo político en Ecuador. Fue ministro de Energía y Minas, y tuvo un papel crucial en la Asamblea Constituyente, que redactó una nueva constitución en Ecuador entre los años 2007 y 2008, bajo el primer gobierno de Correa, abogando, ¿no?, por la formulación de los derechos de la naturaleza, y que ha marcado una tendencia en toda América Latina que ojalá los otros países podamos emular en estos próximos años. Ha trabajado como investigador en el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y actualmente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Ecuador. Ha publicado diversos libros y artículos sobre temas como minería, extractivismo, medio ambiente y desarrollo y muchos otros. Particularmente destaca todo su aporte a los temas de buen vivir. Ha impartido diversas cátedras en universidades de pregrado y posgrado en Quito, Guayaquil y Cuenca, en Ecuador, y así también en universidades europeas. Ha participado como panelista en conferencias nacionales e internacionales, autor de múltiples libros y libros colectivos e individuales. Así que también agradecemos al profesor Acosta por estar presente acá, por dedicarnos un poco de tiempo y permitirnos, ¿no siento?, contar con sus aportes y reflexiones hoy día, ¿no?, en un momento tan crucial para la mayoría de los países latinoamericanos de los temas ambientales. Así que muchas gracias, y dejo con ustedes para iniciar la conversación al profesor Enrique Leff. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Jaime. Pues es un honor realmente para mí al ofrecerme este espacio para presentar este libro que, pues, como ya se ha dicho, recoge pues lo más selecto o una selección de aquellas ponencias, conferencias que fueron presentadas en este 32 Congreso ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología. Y más que hacer digamos, una presentación de la diversidad de los trabajos que contiene este libro, yo quisiera destacar, digamos, un acontecimiento, un hecho, una puerta que abriera mi querido Jaime Ríos con Francisca, con mi querido amigo Elimar, en este congreso. Es decir, abrirle la puerta a la cuestión ambiental. Eso es para mí, digamos, el hecho fundamental que ahora se plasma en este libro, que entiendo es parte de una serie. Esta es la de uno de los grupos de trabajo, pero donde creo que por primera vez, y me van a corregir si estoy yo equivocado, por primera vez en estos espacios de congresos latinoamericanos, no se diga los internacionales de sociología, se le da, digamos, derecho de ciudadanía a la cuestión ambiental. Es decir, la cuestión ambiental no deja de ser una cuestión ecológica que deben de tratar los congresos de ecología, de biología, de otras temáticas, incluso de salud, en las cuestiones relativas al medio ambiente, el cambio climático, sino propiamente es atraído el tema o es permitido que esta cuestión, que hoy en día, cuando menos quienes estamos aquí congregados, entendemos que se juega pues la cuestión
pues fundamental del hecho social a nivel planetario y a nivel de los tiempos históricos, para decirlo pues casi con esa contundencia. Eso es un hecho que debemos reconocer y celebrar, y creo que estoy aquí, pues acepto la invitación para eso, para manifestar eso. Uno podría decir es quizás un tanto paradójico, extraño, esa resistencia del campo profesional, disciplinario de la sociología para darle cabida a una temática. Pero la verdad es un hecho que también la sociología empieza a estudiar y deberá estudiar. ¿Por qué la resistencia de las ciencias sociales y de las ciencias en general a acoger esta problemática, el acontecimiento crisis ambiental, la cuestión ambiental? Bueno, desde nuestra perspectiva propiamente epistemológica y sociológica, lo hemos dicho, es porque viene a controvertir aquellos falsos fundamentos, pero fundamentos al fin y al cabo, en los que se finca lo que, déjenme traer a colación, un gran sociólogo con reconocimientos internacionales, ¿no? Me refiero en este caso a una de las grandes figuras de la sociología anglosajona, llama simplemente la seguridad ontológica. Romper, digamos, atrevernos a abrir esos espacios, a quitarnos esas falsas seguridades ontológicas, darle lugar al pensamiento crítico. Eso es un fenómeno social fundamental. Saben que me refería a Anthony Giddens. En este 32 Congreso se abrieron las puertas y pudimos, algunos de quienes trabajamos la cuestión ambiental, estar ahí presentes. Digo algunos porque faltaran también figuras hoy en día fundamentales en el campo, sobre todo ese que se ha acotado en el término ecología política, más que en el más amplio, el de la sociología ambiental, el de la ecología política. Faltaron, obviamente, figuras hoy en día muy relevantes en nuestra América Latina. Y sobre todo porque, debo decir, América Latina no nada más podríamos decir es pionera, sino tiene un protagonismo muy particular, una visión, una perspectiva, una comprensión, la comprensión más, yo diría, la más radical que existe hoy en día en el campo de las ciencias sociales frente a la cuestión ambiental. Bueno, eso es lo que yo celebro. Y les digo, tan es así lo que digo, que estaba, bueno, llevando mi reflexión a las vivencias propias ahí del Congreso, en esta casa hotel en la cual nos hospedaron, por ejemplo, donde yo entraba y salía y al único colega amigo que saludaba, porque me conocía ser grandes amigos a través de estas reflexiones conjuntas. El resto de los colegas, nadie sabía quién era este individuo que estaba entre ellos. Por eso cuando Francisca dice tan generosamente, ¿no? Me presenta con ese currículum que dice, conocido por... No. Me conocen ustedes, me conoce mi núcleo, digamos, me conocen en casa. En el ámbito amplio de la sociología, no porque sigue siendo como sucede como le sucede al Homo academicus,
vive de alguna manera cercado en su propia comunidad y cerca a su propia comunidad, se reconocen entre ellos. Y la temática ambiental sigue siendo pues una cuestión propiamente marginal. O sea, es desde esos márgenes donde la cuestión ambiental penetra para cuestionar otra vez, los falsos fundamentos de la ciencia social, de la sociología. Tenemos que recordar muy rápidamente, ¿no? Comte, Durkheim, los padres de la sociología, pues construyen esta disciplina en esa ambición de constituir a las ciencias sociales como un campo con la legitimidad tan férrea, tan sólida como las ciencias sociales. Y al hacer eso, lo que hacen es, como decía Durkheim, pensar los hechos sociales desde los hechos sociales por sí mismos, es decir, no condicionados, óyense la palabra determinados, no determinados, ni siquiera condicionados, por el hecho de que si hay sociedad es porque provenimos de una naturaleza. Es decir, esta cuestión de pensar el hecho social dentro de un contexto, de una condición originaria y contextual más amplia, que es el hecho de que somos naturaleza. Y empezar a pensar las relaciones de todas estas cuestiones. Es decir, no solamente los condicionamientos que tenemos desde el nivel de cómo pensamos o nuestra constitución propiamente racional, sino la organización social como tal, que no deja digamos, de estar fincada en esa disyunción como hecho originario del hecho humano y social, que es ese punto originario que Derrida denomina de la diferencia, la différence, la disyunción del orden simbólico, que va fundando el propio hecho humano y dentro de los hechos humanos, la constitución de las relaciones sociales y la constitución del hecho propiamente social. Pero déjenme decirlo, no es solamente la sociología, la filosofía también ha transitado por toda la historia de la metafísica en un olímpico olvido de la vida, es decir, de su proveniencia y condicionamiento de las huellas, de las trazas históricas, del hecho de ser hechos por la vida misma. Entonces, ha costado desde que irrumpe la crisis ambiental, digamos, propiamente desde inicios de los años 60 o las señales primeras con Raquel Carlson, con Bookchin, con los primeros pensadores que empiezan a ver la relación que tienen problemáticas ambientales con los sociales y viceversa, la manera como, por ejemplo, el capital va minando paso a paso en la acumulación por disposición, en la reproducción ampliada del capital, va minando, digamos, la propia vida en el planeta, ¿no? Y desde ahí, pues, emerge esta cuestión que se ha enfrentado a la resistencia de las ciencias, de la constitución paradigmática del conocimiento. A todo eso que costó efectivamente a la humanidad pues siglos ir armando las lógicas propias, ¿no? Las metodologías, yo diría el cerco disciplinario de las ciencias y entrega a las ciencias sociales. Pero bueno, el hecho es que hoy en día, cuando menos nosotros, cuando digo nosotros, no son todos los sociólogos, somos nosotros los que aquí estamos reunidos y cada vez más empezamos a conocer que la crisis ambiental, para empezar, es un hecho social. Es un hecho social, entonces no puede la biología y las otras ciencias humanas y sociales hacerse a un lado y verlo
simplemente los acercamientos de las ciencias naturales, por ejemplo, o incluso de las ciencias de la complejidad, que hoy pretenden retotalizar los conocimientos y desde ahí darnos una visión objetiva más completa de la verdad de los hechos. Es desde el hecho social y la constitución simbólica que está detrás del hecho social, de los hechos sociales, que podemos comprender propiamente la problemática ambiental, la crisis ambiental como una crisis civilizatoria. Y entonces, vuelvo a mi punto, eso es lo que debemos logrando, es de quiebre y de apertura a ciencias sociales de esos hechos. No solamente para entender la historia, sino una cuestión más relevante hoy en día, no solamente seguir con una mirada de hechos que acompañan o digamos, o que constituyen, digamos, la crisis ambiental, la megaproyectos, es decir, las diversas sobre todos esos procesos que van generando problemáticas sociales, digamos, la más vista así y acogida así por las ciencias sociales y la sociología, la desigualdad social, por ejemplo, creo que está asociada justamente a eso, pero una diversidad de procesos que tienen que ver con la generación de múltiples nuevas formas de pobreza y de alienación, de dominación, de sometimiento de los pueblos. Pero ahí hay un punto que antes de que se me termine el tiempo quiero rescatar, que son los procesos de emancipación. La emancipación, no nada más la resistencia, sino eso que llamamos la reexistencia, las formas de reexistencia, de emancipación de ese yugo histórico y social, de las formas de dominio de la voluntad de poder que hoy encarna el capital, pero también el Estado-nación. Esas formas de emancipación, esos procesos, el escudriñar la creatividad de la vida que late en los corazones, en los ánimos de los pueblos. Ese es un hecho fundamental y es a donde está afincada la esperanza de la vida. No solamente en términos de supervivencia biológica, sino en la cuestión quizás más radical en el sentido humano, los sentidos de la vida, la significación, eso que moviliza los ánimos de los seres humanos. Todas esas cuestiones son cuestiones de la sociología. Y es ahí donde no basta incorporar una nueva disciplina, la ecología política, la sociología ambiental, dentro de nuestras instituciones de investigación y docencia. Es esto lo que llama, digamos, a que las universidades y nuestros institutos abran sus puertas, y yo diría que sus investigadores, nosotros los académicos, nos abramos a lo que he denominado un diálogo de saberes con otras maneras de comprender la vida, la crisis ambiental, los sentidos de la existencia, la construcción de nuevos mundos de vida, de nuevos territorios de vida. Todos esos procesos que entraña la organización social,
el instituir nuevos imaginarios y nuevas prácticas, el legitimar los espacios, estos espacios de construcción de vida propiamente, de vida, ¿sí? La constitución de, propiamente constitución, en el sentido jurídico, de los derechos, de los nuevos derechos humanos, derechos colectivos ya no solamente cercados en sí mismos, sino en relación con los bienes comunes de la humanidad, con la calidad ambiental, con la productividad de la naturaleza. Todas estas cuestiones son procesos sociales. Y esto sería suficiente para casi colmar al siguiente congreso de ALAS o a un congreso de sociología realmente comprometido con la vida y no con el entretenimiento de estar bien. Bueno, estoy exagerando al decir eso. Es decir, de ver pues la enormidad, la diversidad de problemáticas muy serias que siguen aconteciendo y son analizadas en el marco, digamos, establecido de lo que podríamos llamar la ciencia normal, la sociología normal, las temáticas con los instrumentos de análisis, las metodologías establecidas que se pueden volcar hacia problemáticas novedosas, el crimen organizado, por ejemplo, los feminicidios, tantas problemáticas tremendamente agudas de nuestra sociedad. Pero vuelvo a esta cuestión. Lo que estamos hablando aquí ahora es de una ruptura paradigmática que implica unas rupturas metodológicas, invención de nuevas disposiciones para construir ya no nada más conocimientos objetivos, sino comprensiones de mundo. Y es ahí, por ejemplo, donde el diálogo de la sociología, de la ecología política, con eso que hemos denominado en el campo de nuestra ecología política, el vivir bien. Y prefiero decir vivir bien que buen vivir porque coincidirá conmigo, Alberto, el buen vivir ha sido un término ya apropiado por el Estado-Nación, con buenas o malas pretensiones, digamos, de seguir actuando como poder soberano sobre los pueblos de la tierra, es decir, apropiarse su reclamo de vivir bien, summa causai, para decirlo en un término muy emblemático, y que tiene, como ha desplegado Alberto, pues diversas formas de denominación de eso, pero que finalmente es lo mismo, o es similar o es análogo en cada uno de los pueblos de la tierra, ¿no? Su reclamo, sus derechos existenciales. Y esos derechos existenciales, ellos los comprenden perfectamente, que no pueden abstraerse de sus condiciones ambientales, de sus prácticas de transformación, de esa naturaleza que es su territorio de vida vital, valga la redundancia. Entonces, estos diálogos, esta apertura entre nuestros conceptos, nuestras categorías, con otros lenguajes de los pueblos, es esencial, es fundamental, porque es ahí a donde podríamos hacer una contribución significativa a la construcción de esos otros mundos posibles. Si a lo que tenemos frente a nosotros no es solamente, digamos, ya un privilegio de construirnos, no sé, reconocimientos por nuestras construcciones intelectuales, sino las vemos dentro de un compromiso social. Pensar sociológicamente para construir un mundo sustentable y mundos sustentables. Creo que ya me excedí de mis 15 minutos, Francisca, Jaime, y les agradezco su paciencia.
Pero bueno, cuando me invitan a hablar de estas cosas, no lo tengo en PowerPoint, sino dejo que me fluya el discurso. Eh, Quizás es en lo más radical, en lo que creo, digamos, en las perspectivas psicoanalíticas y freudianas, es decir, que hay una vitalidad que viene del deseo, de los ánimos y que se expresa a través de la palabra y del discurso. No me extiendo más, gracias por la oportunidad y ojalá, Jaime, Francisca, Elimar, Alberto y quienes nos acompañan, ojalá que Alas, déjenme decirlo así, le dé alas al pensamiento ambiental latinoamericano, porque creo que ahí es a donde estamos construyendo pues las perspectivas de nuestros mundos sustentables posibles, y ese es el espíritu más fuerte que nos hermana y que nos une. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Enrique. No, un placer escucharle como siempre. Y ahora, bueno, le damos paso al profesor Alberto Acosta para que pueda exponernos sus ideas o sus comentarios que quiera hacer. Profesor. Empiezo enviándoles un saludo fraterno y expresando mi enorme satisfacción por haber sido invitado a escribir en el libro y a participar en esta reunión. Gracias, Elimar, gracias, Francisca. Y por supuesto, es para mí un gusto enorme poder compartir algunas reflexiones con Enrique Lev, un compañero de luchas, un amigo entrañable y un gran maestro. Me siento, como les digo, motivado y de alguna manera de regresar al mundo de Alas. Yo no soy sociólogo, yo soy simplemente economista, que conste que soy economista y que nadie es perfecto. En ese sentido, creo que es importante que yo les recuerde que estuve alguna vez en un congreso de Alas hace 20 años en La Habana, en 1991, y discutíamos temas que tenían que ver con los tratados de libre comercio, con esas visiones de integración colonial que planteaban en esa época el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que se asomaba como la gran amenaza para nuestra región. Y me tocó hablar en esa reunión en Cuba, recogiendo el pensamiento de alguien que tampoco fue sociólogo, pero que debería ser motivo de reflexiones permanentes, como José Martí, en un texto que hizo historia en ese año, 100 años atrás, en 1891, cuando habló de nuestra América. Y creo que es el momento de reencontrarnos con nuestra América en medio de un proceso en el que los pueblos se están movilizando para derrocar todo tipo de monumentos de origen colonial. Más allá de la caída del monumento de Cristóbal Colón o de Sebastián de Benalcázar o de cualquiera otro de los colonizadores, creo que es el momento de seguir derrocando todos aquellos monumentos de la modernidad que son la causa y la explicación de tantos problemas, de tantas dificultades. Entonces, sería bueno empezar poniendo los puntos sobre las IES, o intentar hacerlo al menos, intentar hacerlo. La humanidad, con la pandemia del coronavirus, como hemos visto en este último tiempo, está confrontada de una forma brutal, de una forma global, con la posibilidad cierta del fin de su existencia en el planeta. O, pongámoslo en términos optimistas, que apenas una fracción de los habitantes del planeta podrán sobrevivir mientras el resto se irá hundiendo en un colapso generalizado. Esta pandemia del coronavirus, bien sabemos, no surge de la nada. Esta pandemia no es el producto de un simple complot. Por lo tanto, es necesario inclusive revisar nuestros discursos que cayeron en la práctica de la guerra contra el enemigo que nos está atacando desde afuera,
cuando en realidad todos los problemas son, como dice Enrique Lev, el producto de un proceso social. Aceptemos inclusive que la grave crisis económica, la depresión económica, no es un producto del coronavirus. Esos horizontes de recesión ya se los veía venir en el año 2019. Lo que hace el coronavirus es agravar los problemas, permitirnos entender con mayor claridad cuáles son sus orígenes y además nos sirve de gran lupa para entender y comprender que vivimos una crisis generalizada, una crisis multifacética, una crisis interrelacionada y que no solo es sistémica, sino que tiene claros visos de debacle civilizatorio. En ese contexto, creo yo, que vemos cómo por distintas partes están las costuras del capitalismo próximas a explotar y las crecientes grietas de esta civilización del capital que vive de explotar, de sofocar la vida de seres humanos y de seres no humanos, hace agua por todos los costados. Ese es un punto, entonces, que debería llevarnos a usar términos adecuados, términos precisos. Ya no hablemos, por ejemplo, de cambio climático. Cambio climático ha habido a lo largo de la historia geológica de la Tierra, una y otra vez, épocas de calentamiento, épocas de enfriamiento. Hay un estudio de la NASA, esta entidad de los Estados Unidos que está organizada para conquistar el espacio, donde se hace un análisis de los últimos 600,000 años, 600,000 años, y se ve como con claridad hay épocas de calentamiento y épocas de enfriamiento, épocas en las que desaparecieron especies. Y ni siquiera creo que es suficiente hablar de crisis ambiental, porque crisis ambientales a lo largo de esa historia de la geología de la Tierra han estado presentes. Me imagino cómo sería la crisis ambiental que se provocó en el planeta con la caída del asteroide, ese gigante asteroide en el Golfo de México. Tiempo más cercano, con la explosión con la erupción del volcán Tambora en el Asia. La misma amenaza de la bomba atómica nos tenía a nosotros presentes con que podía haber una crisis muy grave en términos ambientales. Creo que debemos hablar de un concepto claro y preciso. Vivimos un colapso climático. Las crisis y los cambios ambientales han sido parte consustancial de la historia geológica de nuestra Tierra. Y este colapso, que como bien anota Enrique, está marcando los límites de la modernidad, lo hemos fraguado los seres humanos. Es un hecho social. Pero ojo, no podemos quedarnos simplemente con aquello del antropoceno, lo cual es real, pero a la vez esconde una realidad profunda. En términos concretos, esto corresponde al capitaloceno. Esa civilización que vive, como ya lo dije, y retomo ya la cita de Bolívar Echeverría, ese brillante filósofo ecuatoriano que vivió en México, que vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. Esta es la realidad. Entonces, en este camino para ir echando abajo esos monumentos que nos impiden ver los caminos diferentes que tenemos que construir o que tenemos que transitar, es necesario echar abajo también a otro de esos conceptos que genera tantas dificultades o problemas, como el desarrollo. Aquello de que tenemos que desarrollarnos y que tenemos que superar el subdesarrollo, tránsito en el cual hemos aceptado una verdadera aberración intelectual. Países en vías de desarrollo, cuando quizás lo más correcto es hablar de países empobrecidos por buscar el desarrollo, o como decía André Gunder Frank, el desarrollo del subdesarrollo, que creo que nos explica con más claridad esta realidad. Entonces, en ese contexto, la gran tarea no es simplemente asumir esta crisis como una nueva crisis, sino que nos tiene que obligar a buscar, pensar y proponer alternativas para construir lo que los zapatistas llaman el pluriverso. Un mundo en donde todos los seres vivos, humanos y no humanos, puedan vivir con dignidad, respetando sus diversidades y garantizando una convivencia armónica entre todas las especies, incluyendo, por cierto, a la madre tierra.
Yo creo que este es el gran mensaje que podríamos sacar si hacemos una lectura de estos momentos tan complejos, terribles, dramáticos que están atravesando muchos pueblos de nuestro planeta. Y entonces aquí algunas preguntas teniendo en clave o como horizonte la gran transformación, esa construcción de una sociedad radicalmente distinta a la nuestra, como planteaba Karl Polanyi. Me haría las siguientes preguntas simplemente que queden para el debate. ¿Cuánto de esta crisis o de este colapso surge de la misma noción de progreso tan propio de la modernidad? ¿Se podrá seguir forzando el ritmo de acumulación del capital, haciendo caso omiso de las crecientes contradicciones ambientales y sociales que van de la mano? Las unas no se explican sin las otras. ¿Podremos seguir haciendo más de lo mismo cuando en realidad es más de lo peor? ¿O habrá llegado el momento de detener la marcha del sistema y comenzar a transitar en otra dirección? Esto me parece que es fundamental. Y quizás aquí, como decía Walter Benjamin, habría que entenderle a la revolución no como un proceso solo de transformación, sino inicialmente como el freno de emergencia de la humanidad para evitar caer en el abismo. Creo que aquí tenemos un punto básico y fundamental. Permítame un par de reflexiones sobre el desarrollo. El desarrollo se transformó prácticamente en las últimas 7 décadas el gran objetivo que moviliza a la humanidad y sigue movilizando. Los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, que engloban inclusive a los países, entre comillas, desarrollados. Todo eso ha dado lugar a interesantes debates. Recordemos que el mismo Aníbal Quijano, a quien recordó aquí Jaime Ríos, nos decía que el desarrollo fue como un hijo sin padre que lo reconozca, y para encontrar alguna salida le pusimos apellidos al desarrollo. Y en eso nos hemos pasado. Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo sustentable o sostenible, desarrollo con equidad de género, desarrollo étnico, desarrollo local, desarrollo global, desarrollo nacional, por supuesto. Tenemos recientemente el co-desarrollo, el desarrollo transformador, desarrollo al fin y al cabo. No hemos hecho otra cosa que seguir la misma alocada carrera detrás del desarrollo. Y es cierto que en América Latina hubo propuestas críticas muy potentes, las teorías estructuralistas, las teorías dependentistas, valiosas reflexiones que tienen todavía una enorme vigencia en la actualidad, pero no pusieron en entredicho el concepto, la esencia misma de desarrollo. Y entonces, este fantasma del desarrollo, este espejismo del desarrollo, nos obliga a dar paso a una lógica diferente. Si somos coherentes, tendríamos que trabajar en clave de postcapitalismo y no solo de postneoliberalismo. Esta es una conclusión que nos permite también echar abajo aquellas visiones que nos venden de que hay que emular a los llamados países desarrollados. ¿Cuáles países se han desarrollado en las últimas 7 décadas? Podría ser una pregunta, pero eso no es todo. Los considerados como países desarrollados muestran inequívocas formas, manifestaciones de contradicciones, conflictos y dificultades cada vez mayores. Piensen ustedes, estoy pensando en el mundo, entre comillas, desarrollado. Las crecientes brechas que separan a ricos y pobres. La insatisfacción permanente de amplios segmentos de la población, incluso beneficiarios de la acumulación material. La violencia que aumenta por todo lado, desde la segregación racial hasta símbolos del neofascismo. La incapacidad que tienen las economías desarrolladas para dar cuenta de un desempleo estructural, y las herramientas tradicionales ya no avanzan más. Vemos también algo que podríamos definir como la enfermedad social del individualismo a ultranza. En un texto le leía yo a Enrique que hablaba de la deshumanización de la humanidad. Esta es una de las características más agudas de deshumanización de la humanidad. El individualismo a ultranza, que ya en 2 países ricos, Inglaterra y Japón, ha dado paso a la constitución del Ministerio de la Soledad, para atender no situaciones de pobreza,
sino de carencia de relación humana, y no por la pandemia y la cuarentena, sino que esta civilización nos está haciendo perder lo humano de los seres humanos. Y todo esto en paralelo con la destrucción creciente de la naturaleza. En ese escenario, entonces, es importante, es vital dar paso a la búsqueda de salidas del laberinto capitalista, del desarrollo y del progreso. Y ahí aparece lo que ya mencioné, el pluriverso. Cuando con algunos compañeros como Arturo Escobar, Federico de María, Ariel Saleh y Ashish Kotari, discutíamos de cómo podríamos poner en marcha un proyecto que recoge esas alternativas, nos encontramos con una situación muy interesante. Nos encontramos con que en el mundo ya hay alternativas, múltiples alternativas, en diversos ámbitos, en todos los continentes. Es un pluriverso que comienza a respirar desde hace mucho tiempo atrás y que nos debe permitir a nosotros encontrar los caminos y los espacios para tejer esas redes de resistencia que a la vez son redes de reexistencia, como ya notaba aquí Enrique, porque las alternativas comienzan a surgir no desde nuestros ámbitos académicos. No quiero minimizar los esfuerzos de los sociólogos, ni de los economistas, ni de los politólogos, pero en realidad tenemos que ser mucho más humildes y poner atención, escuchar ese mundo que comienza a construirse sin esperar de las teorías y sin esperar de la visión de los filósofos. Ese mundo que se surge desde culturas originarias, que en un momento de crisis del Estado-nación, del Estado oligárquico, del Estado del raigambre colonial, apareció con mucha fuerza en nuestra América. Y así irrumpió esa visión de, como decimos en Ecuador, del buen vivir, y en Bolivia del buen vivir, con vigorosos sujetos políticos que nos están presentando sus valores, sus experiencias, sus prácticas, sus visiones de mundo, el Weltanschauung, para ponerlo en términos del viejo Carlos Marx. Y esas movilizaciones y esas rebeliones populares, especialmente del mundo indígena, en Ecuador y Bolivia, fueron las que permitieron reencontrarnos con utopías realizadas, que nos abren la puerta para construir nuevas utopías, porque es muy importante tener que esas visiones, esas experiencias, esos valores y esas prácticas no surgieron de la discusión de partido político alguno, no surgieron de debates académicos, estaban presentes ahí en el mundo indígena. Y es importante incluso tener cuidado con las traducciones que hacemos. Yo no tengo la capacidad para decir si está bien o está mal. El buen vivir o vivir bien en quichua es suma causay o alle causay. En aymara es suma camaña. En guaraní es ñandareco o puede ser tecoporá. E inclusive tenemos que abrir la puerta a otras lecturas de ese buen vivir en otros países de nuestra América, como es Chile, con la visión del pueblo mapuche cuando hablan del Cumemogen. Y entonces, en clave, nuevamente recogiendo la recomendación de Enrique, tenemos que abrir la puerta a un diálogo de saberes, sintonizándonos en primer lugar entre todas aquellas personas, grupos, pueblos y naciones que de una u otra manera están emparentadas con las lecturas del buen vivir, como puede ser el Swaraj en la India, y recomiendo leer los aportes de Ashish Kotari, como puede ser el Ubuntu en África, como puede ser el Kyosei en Japón. Todas esas visiones están alineadas con diversas formas de organizar la vida en armonía con la naturaleza y en las comunidades. Es cierto, Enrique reconoció que en nuestros países, Bolivia y Ecuador, los gobiernos progresistas vampirizaron el concepto del buen vivir. Le vaciaron de contenido y le transformaron en una herramienta de poder, en un instrumento de propaganda. ¿Para qué? Para seguir impulsando la modernización del capitalismo por una nueva forma de desarrollismo. Pero a pesar de eso, me parece que es fundamental entonces discutir rápidamente algunos elementos del buen vivir. Yo no soy un experto del buen vivir, porque yo no vivo el buen vivir. Yo soy un estudioso del buen vivir. Y anotaría algo que me es clave y fundamental. Lo más importante es
que no hay recetas del buen vivir, no hay modelos del buen vivir, no hay teorías indiscutibles del buen vivir. El buen vivir no se puede copiar y trasladar como se hizo con el desarrollo. Y esa es una gran noticia. Es quizás lo más interesante. Ojo, no podemos ni idealizar ni romantizar las comunidades indígenas, porque 500 años de conquista y colonización, más de 500 años de conquista y colonización vigentes en la actualidad, también han afectado a esas comunidades indígenas. Pero ahí hay muchos elementos de los cuales nosotros podemos sacar lecciones muy importantes. Y una conclusión básica: no nos planteemos el buen vivir único, unidimensional. Hay buenos convivires, ¿ya? Y eso nos lleva necesariamente a sintonizarnos, como lo dije, con otras visiones, no solo de los pueblos originarios, sino también de otros grupos alternativos. Y concluyo con unas 5 reflexiones fundamentales. Para mí es fundamental verle al buen vivir como un paso cualitativo para superar el tradicional concepto de desarrollo y sus múltiples sinónimos, para enterrar incluso las ideas del progreso tradicional, introduciendo visiones diferentes, mucho más ricas en contenido y, por supuesto, más complejas. Un segundo lugar fundamental: el buen vivir en tanto proceso de vida que proviene de comunidades, de pueblos que intentan vivir en armonía entre sí y con la naturaleza, nos dice que hay caminos diferentes para transitar. El mundo indígena no es premoderno ni atrasado, como se ha visto muchas veces desde las ciencias sociales. Sus valores, sus experiencias, sus prácticas sintetizan civilizaciones vivas, capaces de enfrentar durante más de 5 siglos a la modernidad en toda su brutalidad colonial. Son propuestas que les puede sorprender, están imaginando futuros diferentes que ya están nutriendo los debates globales. Entonces, si hablamos de buen vivir o vivir bien, estamos buscando recoger, aprender de los principales valores, algunas experiencias y sobre todo de prácticas existentes en los Andes, en la Amazonía, en nuestro Abya Yala y en otros lugares del planeta. Un tercer punto fundamental: esta visión de los marginados por la historia, particularmente de los pueblos originarios, plantea una oportunidad no solo para leer el mundo de otra manera, sino para construir otro tipo de sociedades sustentadas en una convivencia en diversidad entre los seres humanos y en armonía con la naturaleza, reconociendo los diversos valores culturales existentes en todo el planeta. Entonces, aquí llegamos a un cuarto punto que yo me hago en forma de pregunta y me respondo simultáneamente. ¿Será posible, será realista intentar un ordenamiento social diferente dentro del capitalismo, en el capitalismo? A primera vista diría que no, por supuesto que no, pero no nos olvidemos que lo que han vivido los pueblos indígenas es un proceso de conquista que se agudizó con el capitalismo y mal con el capitalismo neoliberal de carácter globalizante a ultranza. Han seguido sosteniendo la resistencia. Y como decía el viejo Carlos Marx, en el seno de la vieja civilización surge la nueva. Y vamos a salir de la vieja civilización arrastrando taras de esa vieja civilización. Entonces, lo importante aquí es replantearnos los puntos fundamentales del buen vivir en clave de transformación radical. Y habría que hablar entonces, ya en el ámbito jurídico, del derecho a tener derechos. Enrique nos mencionaba como un proceso de emancipación. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza, estamos hablando del derecho a la vida de los seres humanos y de los seres no humanos. Y ahí nos sintonizamos nuevamente con la importancia de la sustentabilidad de la vida. Yo le escucho, ya no es la primera vez, a Enrique una y otra vez sobre la sustentabilidad de la vida. Pero eso implica reconocer, como dicen en el mundo indígena, que la madre tierra es una realidad tangible, no es una metáfora. En estricto sentido, yo vengo de la Asamblea Constituyente de Ecuador, en donde por primera y única vez se estableció que la naturaleza es sujeto de derechos,
y reconozco que dimos un paso importante, pero en estricto sentido, en el mundo indígena, la naturaleza no necesita derecho alguno, como no necesita en nuestro hogar nuestra madre tener derechos. Es la madre. Y vamos un paso más allá. ¿Quién nos da derecho en estricto sentido? Es la naturaleza, el derecho a la vida. Y entonces, desde esa lógica, tenemos que replantearnos las visiones jurídicas, las visiones sociológicas, las visiones económicas. Y tenemos que asumir entonces, como quinto punto y fundamental, que al hablar de buen vivir, no estamos simplemente asociando el estilo de vida del bienestar occidental. Debemos recuperar la cosmovisión de los pueblos y de las nacionalidades originarias desde sus principios raizales. Eso creo yo que nos lleva entonces a los tres puntos que hacen del buen vivir: la comunidad, la naturaleza y la espiritualidad, que no hay que confundir con religión. Somos seres humanos en comunidad, individuos que nos realizamos en comunidad, no al margen de la comunidad. Hay que enfrentar ese grave problema que ya mencioné, que motiva las reflexiones de Enrique cuando nos dice la deshumanización de la humanidad. Segundo paso, y lo ha dicho Enrique una y otra vez, somos naturaleza. Hay que enfrentar otro problema que también lo menciona en algún escrito Enrique, la desnaturalización de la naturaleza. Tenemos que asumir que somos naturaleza y eso es clave y fundamental, y ahí se abre la puerta a las formas de interrelacionarnos. En el mundo indígena hablarían de la espiritualidad, yo hablaría de la reciprocidad, de la armonía, de la solidaridad, de las resonancias, como ustedes quieran definir, pero esto nos obliga a abrir entonces un espacio al buen vivir en donde las personas puedan organizarse para recuperar y asumir el control de sus propias vidas. No se trata solo de enfrentar y recuperar el tiempo de trabajo excedente explotado por el capital a los trabajadores y trabajadoras. En juego está la defensa de la vida misma en contra de esquemas antropocéntricos de organización socioeconómica, cultural y política, que son los causantes de la destrucción del planeta, que son los causantes del colapso que estamos viviendo. Y entonces, así como cuestionamos como inadmisible la explotación del ser humano, debemos cuestionar como inadmisible la explotación de la naturaleza. Yo diría que con todas estas cosas podemos nosotros seguir caminando. Y como decía Niccolò Maquiavelo hace ya más de 500 años, hay que conocer los caminos del infierno para evitarlos. Conocemos esos caminos del infierno: el desarrollo, el progreso, la modernidad, la idea de esas falsas soluciones que en economía se venden como de economía circular, economía verde, economía de colores, que no resuelven los problemas de fondo. Es necesario utilizar adecuadamente estas reflexiones para ir construyendo otros mundos posibles, en donde la vida digna sea la norma y no la excepción. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Acosta. Igual, un gusto en escucharles y sintetizar quizás toda su obra y reflexión en estos pocos minutos. Doy paso entonces ahora a mi querido colega Limar. Buenas tardes a todos y todas. Voy a intentar hablar español para que toda la gente pueda participar y comprender. En primer lugar, estoy muy contente con las palabras de Enrique y de Alberto, e incluso al seguir voy a decir un poquito más, porque me ha hecho tan feliz. Este libro es en verdad una realización de un sueño que tenemos yo y Francisca cuando en el Congreso de Alas en Chile nos conocimos y decíamos: precisamos que la cuestión ambiental, que la crisis ecológica, que esta problemática que nosotros nos sentimos envolvidos além de las disciplinas, que gane cuerpo, que gane visibilidad. Y en Perú, entonces, podemos concretizar esse deseo, y confieso que, embora él no saiba, lo ha contribuido. O sea, la presencia de Enrique Leffe en Lima
nos dice, este es el momento. No podemos continuar a postergar el momento de hacer existir una expresión de una temática que el sociólogo no puede olvidar, no puede dejar de lado. Entonces, para mí es muy grato que nosotros podemos publicar este libro con la participación de los diversos países de estudiosos sobre la cuestión ambiental, que muestran una gran diversidad de cuestiones. O sea, allá en el libro nosotros tenemos el abordaje de la cuestión de los derechos de la naturaleza, la cuestión del conocimiento, el valor del conocimiento tradicional, el problema climático, el problema de la salud y del bienestar, ¿no? El problema de la destrucción del medio ambiente y de las alternativas, como la agroecología, los conflictos, ¿no? Los modelos, el esgotamiento de los modelos, como decía Costa de Desarrollo, ¿no? La cuestión de los residuos, la cuestión del turismo y la sustentabilidad, la cuestión de la gestión ambiental, la tecnología, o sea, una diversidad de cuestiones muy grande que los autores, los estudiosos del tema lo han abordado y han traído a este libro, ¿no? Entonces, dos objetivos importantes que nosotros perseguimos empiezan a se concretizar. Uno, mostrar la importancia, la relevancia del tema. El segundo, mostrar su diversidad. Pero el libro muestra al mismo tiempo dos necesidades que Leff y Alberto representan muy bien. Uno, es necesario aprofundar el conocimiento sobre la acción humana sobre la naturaleza, ¿no? Y por tanto, conocer un poco más o que es esta crisis civilizatoria, porque es algo más profundo que simplesmente una crisis ambiental. Entonces, esa es una primera vertiente que es muy importante y no podemos olvidar. Tenemos que conocer más, no conocemos suficientemente las cuestiones. Estamos convencidos de algunas cosas, porque los indicios son muy fuertes, como por ejemplo el hecho de que la crisis ambiental, la crisis ecológica que vivimos, es el resultado de una acción social, el resultado de las actividades humanas, como ha sido comprobado por el último relatorio del IPCC. O sea, son las actividades humanas que están provocando el cambio climático, y el cambio climático nada más es que la expresión más visible de la crisis ecológica que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, es una cuestión importante, que ha sido completada con un tercero invitado que, infelizmente, no ha podido estar presente y nos pidió disculpas, que es José Lida Veiga, en Brasil, que trabaja justamente la cuestión de la ciencia de la sustentabilidad, ¿no? Que es, en verdad, un desafío, ¿no? Para comprender de manera más integrada, de más holística, ese conjunto de cuestiones que tiene una marca de complejidad muy fuerte, ¿no? Y el segundo desafío lo representa el costo, o sea, nosotros estamos convencidos que el modelo vigente no es una solución. O sea, cada día más crece el número de personas que perciben que el modelo vigente es esgotado porque no responde a las demandas de las poblaciones. O sea, no consigue resolver el problema de la degradación ambiental, el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, el problema de la violencia, en fin, un montón de problemas que la modernidad nos ha traído junto con algunas otras cosas evidentemente buenas. Y entonces el problema que se pasa ahora, el gran desafío es la alternativa, que Alberto nos colocó muy bien, que es una alternativa que no puede ser reducida a una receta, ¿no? No es algo que a gente tiene que copiar, pero algo que tiene que ser construido. Pero no es fácil, porque nosotros tenemos mucho discurso muy lindo sobre las diversas manifestaciones de busca de alternativa. Alberto, incluso con otros compañeros, ha publicado un belísimo libro que es el Pluriverso, que muestra un conjunto inmenso, exacto, es un libro fantástico, ¿no? Porque es un diccionario de las alternativas que la gente procura.
pero quando eu leio o conjunto, me parece tudo muito interessante, pero hace falta uma robustez, ou seja, uma capacidade de se disseminar. Não no sentido de uma coisa que se reproduz por igual, não. Pero uma energia que estimula a gente a criar em seu próprio local, com sua especificidade, é a alternativa a este modelo de desenvolvimento que, em verdade, exprime o que eu penso é verdadeira ideologia hegemônica hoje em dia, que é a ideologia do crescimento econômico contínuo. Ou seja, o norte, o sul, o leste, o oeste, para o país socialista ou capitalista, todos estamos imbuídos dessa ideologia que é necessário crescer e crescer continuamente, porque não se pode parar de crescer, porque parar de crescer é a perda de coesão, é a anarquia, é a pobreza, é a guerra, etc., etc. Então, a ideologia de direita ou de esquerda são fantasma. O real é a ideologia do crescimento contínuo e que repõe pouco a problemática da luta social que nós vivíamos. E uma questão que não ha sido abordada, mas não poderíamos esperar que nossos invitados abordassem todas as coisas, não? Apesar de terem nos contemplado com belíssimas coisas, que é a questão democrática. A mim me parece muito importante, por quê? Porque junto com a degradação ambiental, junto com as ameaças que param sobre a humanidade, temos ao mesmo tempo uma ameaça à democracia hoje em dia. Ou seja, e isto não é somente de países do sul, é o país do sul e o país do norte. Ou seja, o personagem mais importante na política francesa é um jornalista de extrema direita que ha colocado em sua esquerda Le Pen. Imagine, Le Pen está à esquerda de alguém que realmente é muito grave. Pues o tipo ha conseguido. E o tipo tem já quase 15% de intenção de voto. Ou seja, está melhor colocado que Le Pen e pode ser o adversário de Macron em segundo turno. Ou seja, e é de extrema direita, não? Com uma diferença em relação a Bolsonaro, porque é tipo que tem preparação. Bolsonaro é capacidade intelectual, não? É uma nulidade. Em verdade, é ignorante das coisas. Se lo hace porque lo ignora. Diz as tonterias porque não sabe as consequências da tonteria, porque não sabe nada, em verdade. Ou seja, é tipo de ignorância total, não? E a questão democrática é uma questão que não pode ser olvidada, porque é por meio dela que nós temos que conquistar a sustentabilidade. Isso não significa manter a democracia liberal tal como nós herdamos de los americanos e los franceses, porque, em verdade, americanos e franceses no século XVIII retraduziram a questão da democracia grega. Veja bem, entre os gregos, o democrático era o procedimento de eleição, ou, digo, de sorteio. Não? Ou seja, se sorteava os tipos que iam tomar assento. A eleição era um procedimento aristocrático, ou seja, seguia pouco o que Aristóteles proponia como regime ideal, que é regime político misto, ou seja, que tem a representação dos pobres, sorteio, porque eles são a maioria, e que tenha da elite, ou seja, as eleições, porque escorre os mais capacitados. Então, para ele, era a perfeição entre os gregos, justamente a coexistência entre eleição e sorteio. E sorteio é desaparecido da proposição moderna que nasceu de los americanos e los franceses. Desapareceu, não existe mais. E, no entanto, ela permaneceu mesmo na Itália, do século de XV e XVI, em algumas repúblicas. Não? Então, a democracia tem que ser reinventada. E a crise que ela passa, justamente, obriga a uma reinvenção. Mas uma reinvenção que deve ser feita em função de enfrentar o problema criado
por la degradación ambiental y por el modelo de desarrollo que nosotros tenemos y que nos sirve. Entonces estamos dentro de un desafío y a mí me parece muy interesante esta completud, de cierta manera, que Leff y Alberto Costa lo hacen, ¿no? Y a ello agradezco a todos los autores que han contribuido y que me han dejado encantado. Na escolha, eu e Francisca leemos e falamos muito com todas as pessoas, incluso há artigos que eu não concordo, pero tem fundamento, ou seja, tem argumentação. E por que não? Porque eu não concordo, eu não posso ser o filtro da verdade, não tem sentido. Incluso há artículo que eu não concordo, pero está magnificamente bem escrito. De uma chica que la conheci depois de tempo e que não concordo, mas é interessante, é uma argumentação que tem coisa a pensar e que me ha hecho pensar, ¿no? E por isso estou muito grato a toda a gente e, por último, a nosso presidente Jaime Rios, que sem ele nós não teríamos este livro, ha sido sua sensibilidade, sua capacidade de introduzir o novo, como disse Enrique Leff, em Alas. Espero que em México pueda continuar de maneira todavía melhor. Muitas graças a todos ustedes. E a palavra final, então, para Francisca e Jaime. Vale. Muchas gracias, Elimar. Yo creo que hoy día se han dicho muchas cosas interesantes en un contexto sociopolítico, económico y ambiental, digamos, clave para los países latinoamericanos. Desde Chile, en un estado que no nos esperábamos estar hace mucho tiempo, pero que nos causa mucha alegría, incluso discutiendo sobre la propuesta de los derechos de la naturaleza para la nueva Constitución, que se está desarrollando hoy día mismo y que esperamos que tenga los votos suficientes para poder ser quizás una de las próximas constituciones en Latinoamérica que considere a la naturaleza como objeto de derecho. Por lo tal, todo aquel trabajo intelectual, por pequeño que sea, que surja desde América Latina, creo que es un aporte a la discusión y un aporte a aquellos desafíos que tanto el profesor Leff como el profesor Acosta y ahora último Elimar nos plantean respecto a la democracia. También la democracia es un modelo que puede ser obviamente cuestionado y la democracia en América Latina es generalmente o históricamente ha sido frágil, pero esa fragilidad no nos excusa para poder intentar transformaciones profundas respecto de lo que están haciendo nuestros países y el saqueo particular que en ellos se produce respecto a los recursos naturales. Cualquier transición hacia sociedades más sustentables que nos planteemos a nivel global requieren de recursos naturales. Y esos recursos naturales están en América Latina. Y la mano de obra y el capital, ¿no es cierto?, humano generalmente están en los países en vía de desarrollo, subdesarrollados o como queramos llamarlo, en nuestros países empobrecidos. Por lo cual debemos proyectarnos no solamente en un estado de crisis ecológica, sino cuáles son los mecanismos y alternativos para salir de esa crisis ecológica, o de esto, ¿no es cierto?, que nos plantea el profesor Acosta, más allá de esta crisis ecológica, ¿no? Cómo nosotros somos capaces de administrar, de velar y de planificar, ¿no?, el uso de nuestros recursos naturales para realmente tener factibilidad de seguir existiendo como sociedades. Y eso obviamente requiere plantearnos cuáles son las posibilidades o las nuevas posibilidades de modelos de, a mí no me gusta la palabra desarrollo, pero nuevas posibilidades de modelos de vida, ¿no?, para América Latina y el mundo. Y creo que hoy día nosotros estamos haciendo un aporte para el resto del mundo en pensar y discutir y mirar otras alternativas. Así es que este libro es una pequeña contribución
al pensamiento ambiental desde América Latina, desde ALAS particularmente, y esperamos que esto podamos seguirlo repitiendo en los próximos congresos. Y por qué no, con el IMAR, ponernos la tarea de realizar un congreso latinoamericano en temas ambientales propiamente tal, quizás al alero de ALAS. Así que muchas gracias a todos, a todas, particularmente a nuestros invitados, y dejo ahora la palabra a Jaime Ríos, presidente de ALAS. Muchas gracias, Francisca. Bueno, ¿qué podría decir, no? Creo que los aportes que hemos seguido muestran, pues, sin duda que en esta crisis civilizatoria se hace esencial, diríamos, construir una nueva concepción civilizatoria universal, ¿no? Como bien han mostrado el maestro Enrique, Alberto, Elimar, la crisis es total y la crisis tiene muchas crisis, ¿no? Y sin duda, el racionalismo ilustrado de la modernidad, ¿no? Que separó el cuerpo del alma, ¿no? Yo creo que con la exposición que han hecho hoy día a ustedes, la Mamapacha se siente feliz, porque el ciclo Pachacuti cósmico andino, igual que otros ciclos cósmicos milenarios, tienen que encontrarse con las nuevas racionalidades de vida, ¿no? Y creo que, como bien lo han señalado ustedes, tiene que construirse en esa nueva cultura civilizatoria o intracivilizatoria una unidad de diversidades, ¿no? En todos los aspectos, porque la crisis no solamente es del ser, del saber, del poder, sino la crisis, se podría decir, de ese encuentro histórico que viene más allá de la modernidad incluso, cuando se separó el cuerpo y el alma de la naturaleza del humano, y los humanos en ese individualismo que bien ustedes han señalado y lo decían muy bien el maestro Alberto Acosta, llegar a la soledad más profunda de las individuaciones en la vida social, destruyendo sus propios yo, ¿no? En ese espíritu creo que el libro que ustedes han presentado marca un hito para la Asociación Latinoamericana de Sociología, y como bien lo han señalado, ¿no? Creo que en el Congreso de México, en el 33 Congreso Internacional que ya se va a lanzar en el curso de estas semanas que vienen, estoy convencido que el grupo de ustedes va a ser uno de los grupos fundamentales que va a marcar justamente esa nueva cultura, esa nueva visión, esa nueva perspectiva en esas políticas diversas, como bien ustedes lo han señalado, no solamente atraviesa las individuaciones en todas sus complejidades intracivilizatorias, sino también en el músicos de vida, ¿no? Finalmente, una vez más, agradecerles a ustedes muy infinitamente, ¿no? Sobre todo a los coordinadores y a los maestros, Alberto, Enrique, por habernos dejado este testimonio que sé que la historia la va a tomar como un hito fundamental, que América Latina y el mundo necesitan una nueva racionalidad civilizatoria de vida universal. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias, profesores. Nos despedimos del resto. Agradecemos toda la asistencia, ya sea por Zoom o por los otros medios de ALAS en esta presentación del libro. Ya tendremos ojalá otros tiempos para hacer otro tipo de diálogo, pero en esta oportunidad la idea era presentar el libro con las palabras de los dos profesores invitados. Así que gracias nuevamente y bueno, que tengan un buen día a todos ustedes y esperar que esta no sea una sola actividad y que podamos hacer muchas otras. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Un abrazo. Abrazo. Grande abraço, Henrique. Abraço aí, Armando, Samira, Hugo, Érica, Gabriele. Colegas de Brasil. Sí, muitos, muito queridos. Muitos. Muy invitados para México, siempre para Brasil. Muy presentes. Un abrazo. Tchau, gente. Chao.